Siente el escalofrío de una verdad asfixiada a punto de explotar. Prepárate para sumergirte en una historia que se desarrolla en los oscuros pasillos de la corrupción, donde la justicia parece un espejismo en El Paso, Texas. Conocerás a Esperanza Morales, una agente federal encubierta que, con calma inquebrantable y una mente aguda, fue infiltrada en el corazón de un sistema podrido. Ella no busca fama, sino la resurrección de la verdad. Sé testigo de la caída de figuras poderosas, el Pomariam, desenmascaramiento de un carismático fiscal general y el nacimiento de una nueva esperanza. Acompaña cada segundo de este viaje de superación, donde la arrogancia de un policía abusivo y la complicidad de un juez intocable son solo la punta del iceberg. Veremos cómo una mujer silenciada se niega a ser intimidada y transforma la humillación en combustible para desmantelar una red de mentiras que parecía indestructible. Si esta historia tocó tu corazón y reavivó tu fe en la justicia, dale like y suscríbete al canal para que la luz de la verdad siga brillando. Que la gracia divina ilumine tu camino para que puedas presenciar más narrativas poderosas como esta, que nos recuerdan la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Y cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo estás viendo este inspirador viaje? Tu comentario nos fortalece. El Paso, Texas, era una ciudad donde el sol abrasador parecía aplastar la verdad bajo el asfalto caliente. Sus edificios antiguos, con fachadas descoloridas historias no contadas, guardaban secretos en los pasillos polvorientos del poder. Allí, la burocracia era una telaraña pegajosa, y la indiferencia, un velo pesado que cubría los ojos de muchos. Esperanza Morales conocía esa ciudad como la palma de su mano. Cada rincón oscuro, cada susurro de injusticia que se perdía en el eco de las oficinas. A sus 34 años, oriunda de San Antonio, ella llevaba la cicatriz de una infancia marcada por la escasez, forjada en las manos de una madre soltera que, con mucho esfuerzo, le enseñó el valor de la persistencia y la observación. Aquellas lecciones antiguas moldearon su calma inquebrantable, su sagacidad aguda, cualidades que la impulsaron a infiltrarse en las entrañas del sistema legal, siempre con una mirada atenta, absorbiendo cada detalle, como un depredador antes del acecho. Ella no era la abogada ostentosa de los dramas televisivos, ni la detective impetuosa que irrumpía en escenas del crimen con una insignia en mano. Esperanza era una agente federal encubierta, una pieza cuidadosamente posicionada en el intrincado tablero de la justicia, operando bajo el sigilo de múltiples departamentos internos del Departamento de Justicia. Su presencia en El Paso no era un accidente, sino el punto culminante de meses, quizás años, de trabajo arduo e invisible. Su misión era quirúrgica, diseñada para desmantelar una vasta y arraigada red de mala conducta racial, falsificación de pruebas y corrupción judicial que asfixiaba la ciudad. Su vida era una compartimentación rigurosa. No había espacio para redes sociales, distracciones superfluas o cualquier cosa que no fueran las pilas interminables de archivos, notas meticulosas, grabaciones susurrantes y las cronologías intrincadas de los casos que ella armaba pieza por pieza. Ella respiraba y vivía el arte de la observación, de la adaptación y de la anticipación, entrando en cada ambiente con un mapa mental preciso de quién estaba allí, qué habían hecho, y lo más importante, cómo intentaban desesperadamente esconderlo. El epicentro de toda esta telaraña, el objetivo principal de la investigación de Esperanza, era un hombre llamado Ricardo Delgado. Él era un policía con 17 años de servicio en el Departamento de Policía de El Paso, y su nombre era susurrado con una mezcla de miedo y resentimiento en las comunidades más vulnerables de la ciudad. Delgado era un sujeto imponente, alto, con un pecho ancho que parecía aplastar a quien estuviera frente a él, y una mandíbula apretada que delataba la dureza de su carácter. Él operaba de una manera que lo colocaba por encima de la ley, una especie de sheriff particular que intimidaba testigos con una mirada, tomaba atajos cuestionables y transformaba pequeñas paradas de tráfico en arrestos de gran repercusión, que curiosamente rara vez terminaban en condena.
El historial de Delgado era, para ojos atentos, un maraña de quejas internas, denuncias silenciadas y rumores sobre su conducta brutal, pero de alguna manera, él siempre emergía ileso, protegido por una red de amigos influyentes en los escalones más altos del Poder Judicial. Entre esos protectores, un nombre destacaba: el juez Robert Whitfield. Whitfield era una figura pública impecable, con más de 2 décadas sentado en el banquillo de los acusados, ostentando una reputación de seriedad y rectitud que contrastaba drásticamente con su verdadera cara. Tras bambalinas, él era el cómplice silencioso de Delgado, asegurando que la palabra del policía prevaleciera siempre. No importaba cuán atemorizadas estuvieran las testigos o cuán frágiles fueran las pruebas. Ese sistema, con sus engranajes oxidados y su maquinaria corrompida, era el patio de recreo particular de hombres como Delgado y Whitfield. La oportunidad que Esperanza esperaba, aquella que sería la grieta perfecta para desvelar todo el esquema, finalmente se materializó. Era un día cualquiera en el tribunal, y el caso en cuestión era uno más de la rutina de Delgado. Uso excesivo de minorización. Fuerza. Un hombre latino había sido agredido, y el video de la cámara corporal del policía, convenientemente, estaba sin audio, una táctica ya conocida por Esperanza. Fue en ese escenario, aparentemente desapercibido, que ella fue llamada a testificar. Entró en el tribunal como una testigo de última hora, una figura que, a los ojos de todos, era solo una civil común que, por casualidad, presenció el incidente desde una estación de autobuses. Su apariencia modesta, el cabello recogido de forma sencilla, la ropa discreta y un comportamiento sereno la hacían ser completamente subestimada por todos allí. Delgado, sentado en la mesa de la defensa, con su habitual arrogancia inflada, apenas se molestó en disimular su desprecio cuando Esperanza se acercó al estrado de los testigos. El momento crucial, aquel que Esperanza, en su planificación meticulosa, quizás no había previsto en detalle, pero que sabía que podría surgir, ocurrió. Él reaccionó con una avalancha de insultos racistas y sexistas, algo que ya era parte de su repertorio. ¿Quién dejó entrar a la sirvienta? Se burló en voz alta, con una sonrisa sarcástica en el rostro. ¿Tiene green card? ¿O su lugar no es en la cocina? El juez Whitfield, sentado en su silla elevada, se limitó a reír discretamente, una risa cómplice que se mezclaba con algunas otras risas ahogadas por la sala. La mayoría de los oficiales y presentes fingían no oír, un silencio cómplice que solidificaba la complicidad de todo el sistema. Aquella humillación pública, sin embargo, fue el tiro en el pie de Delgado, un regalo inesperado. Esperanza no mostró ninguna reacción externa a la provocación de Delgado. Su rostro permaneció inexpresivo, los ojos fijos en él, con una intensidad fría que parecía atravesar su arrogancia. Ninguna emoción transpareció, ningún músculo se contrajo. Ella simplemente lo observó por unos segundos, absorbiendo cada detalle de aquel comportamiento irrespetuoso, como si estuviera catalogando una nueva pieza para su rompecabezas. Luego, con una calma que rozaba la indiferencia, se giró y caminó los pocos pasos restantes hasta el estrado de los testigos, sentándose con la postura erguida y controlada de alguien que está exactamente donde debería estar. Este acto de desprecio innegable, y el hecho de haber sido grabado por la corte, se convirtió en el combustible crucial que ella necesitaba. Aquel incidente probó, sin sombra de dudas, la mentalidad de impunidad que Delgado tenía. No era solo un desliz, sino la descarada cara de alguien que se sentía intocable, que operaba sin miedo a las consecuencias. Más que eso, evidenció la falla sistémica en contenerlo, en reprenderlo, en siquiera reconocer su conducta abusiva. Aquel momento, la humillación pública convertida en prueba irrefutable, fue el punto de inflexión que Esperanza había planeado, aunque los detalles de la explosión de Delgado hubieran sido una sorpresa. A partir de allí, la operación de Esperanza, que ya era vasta e intrincada, adquirió una nueva urgencia y un enfoque aún más agudo. Los engranajes del plan comenzaron a girar a máxima velocidad. A partir de ese momento,
La investigación de Esperanza se profundizó con una intensidad renovada. Ella y su equipo, compuesto por la astuta agente Carmen y el meticuloso analista financiero Diego, comenzaron a rastrear cada movimiento sospechoso de Delgado. No eran solo las denuncias de mala conducta en las calles. La casa ahora era por algo más concreto, más difícil de disimular. Depósitos en efectivo no declarados, transacciones oscuras que aparecían en cuentas bancarias de fachada. Cada número, cada transferencia, era un hilo del que tirar, una pieza que encajaba en el rompecabezas de la corrupción. Al mismo tiempo, monitoreaban con precisión los patrones de las decisiones internas del juez Whitfield. Era impresionante cómo las quejas por mala conducta, especialmente aquellas contra Delgado, convenientemente desaparecían, archivadas sin mayores explicaciones. Esperanza sabía que para desmantelar una red tan intrincada, necesitaría aliados dentro del propio sistema, personas que, como ella, estuvieran cansadas de la podredumbre. Una de esas aliadas era Sofía, una joven y talentosa fiscal asistente. Sofía, aunque cautelosa, tenía un agudo sentido de la justicia, y, hacía algún tiempo, venía percibiendo manipulaciones extrañas en sus propios archivos de casos. Notaba cómo pruebas importantes desaparecían, cómo testigos eran perdidos, y cómo procesos parecían ser saboteados desde dentro. Esperanza se acercó a ella con la delicadeza de quien pisa sobre huevos, revelando solo lo necesario para ganar su confianza, y Sofía, a su vez, comenzó a compartir sus propias observaciones, añadiendo nuevas capas de evidencia al dossier de Esperanza. Todavía había otra pieza clave, alguien que traía consigo un tipo de prueba más visceral, la de un arrepentimiento tardío y una valentía reciente. Luis. Él era un exoficial, un hombre que había presenciado de cerca la escalada de la arrogancia de Delgado y que, en un acto de conciencia, había renunciado a su cargo después de un enfrentamiento directo con el policía corrupto. Luis no había salido con las manos vacías. Él guardaba registros secretos, documentos que, para los ojos de un observador desprevenido, podrían parecer solo burocracia, pero que, en manos de Esperanza, eran munición valiosa. Eran detalles sobre abordajes ilegales, sobre informes alterados y, lo más importante, sobre órdenes directas de Delgado que violaban los procedimientos estándar y muchas veces, la ley. La motivación de Esperanza, por más profesional que fuera su conducta, también tenía raíces en algo muy personal, algo que la mantenía enfocada y determinada en sus momentos más solitarios. 4 años antes, en San Antonio, su propio primo había sido injustamente acusado por Delgado, una trampa cruel, un caso montado que resultó en 14 meses de detención juvenil para un chico inocente, antes de que las acusaciones fueran finalmente retiradas. Esa herida nunca cicatrizó completamente en Esperanza. Cada paso que ella daba, cada documento que ella analizaba, cada hora gastada en la oscuridad de aquella operación secreta, era también un paso hacia la justicia para su primo, y para todos los demás que habían sido aplastados por la impunidad de hombres como Delgado. Era una carga personal que impulsaba su búsqueda de rectitud. El día del juicio de Delgado se arrastraba, tenso y cargado, como el aire antes de una tormenta. En el tribunal, cada palabra era medida, cada mirada, un cálculo. Esperanza observaba, sentada discretamente, pareciendo solo una figura más en el fondo de la sala, pero su mente trabajaba a un ritmo acelerado, conectando los puntos finales. Se había preparado para ese momento durante mucho tiempo, calculando la reacción de los involucrados a cada paso, confirmando las sospechas que la habían guiado hasta allí con cada prueba. El clímax se acercaba, y la sensación de que algo inminente iba a suceder flotaba en el aire, perceptible para quien conocía el teatro de la justicia, pero invisible para la mayoría. Cuando su nombre fue llamado de nuevo para prestar declaración, un silencio casi palpable se apoderó de la sala. Delgado, con esa misma sonrisa de desdén de antes, parecía listo para otra de sus pullas, convencido de que ella era solo un obstáculo insignificante. El juez Whitfield, por su parte, mantenía una expresión neutra, pero sus ojos, para Esperanza,
delataban una complicidad velada. Ella caminó hasta el estrado de los testigos con la misma calma de antes, pero esta vez había una chispa diferente en su mirada, una determinación que los demás aún no podían descifrar. Ese era el momento, el punto de no retorno, donde toda la fachada que ella había construido se desharía y la verdad comenzaría a emerger. Fue entonces cuando Esperanza, con voz clara y firme, reveló su verdadera identidad. Las palabras salieron sin vacilación, cargadas no de triunfo, sino de una serena autoridad. Mi nombre es Esperanza Morales, y yo soy una agente federal encubierta del Departamento de Justicia. El efecto fue inmediato y devastador. Un murmullo sordo recorrió la sala, creciendo rápidamente hasta convertirse en un zumbido de asombro e incredulidad. Delgado, que segundos antes parecía listo para reír, vio su sonrisa congelarse, reemplazada por una expresión de puro terror. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora reflejaban un pánico abyecto. Intentó levantarse. Su silla crujió, pero parecía paralizado, como un animal atrapado en una trampa. El shock alcanzó al juez Whitfield con la misma fuerza. Su rostro, antes impasible, se puso pálido, y se recostó en la silla, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. El martillo que sostenía flojamente casi se le resbala de las manos. Aquel teatro de la justicia, que él y Delgado habían orquestado durante tantos años, se desmoronaba ante los ojos de todos. Pero Esperanza no había terminado. Con la misma calma, comenzó a presentar las pruebas. Una a una, las evidencias fueron desvelándose. Grabaciones de Delgado burlándose del sistema, hablando de su impunidad, y lo más crucial, mencionando a Whitfield por su nombre, detallando cómo manipulaban los procesos. Las evidencias eran irrefutables, las voces, inconfundibles. A cada nueva grabación, a cada nuevo documento que Esperanza presentaba, el aire en el tribunal se hacía más pesado. Las evidencias de colusión entre Delgado y Whitfield eran irrefutables. Un guión macabro de manipulación y abuso de poder. No había más a dónde correr. Los abogados de la defensa, antes tan confiados, estaban ahora mudos. Sus rostros, una mezcla de asombro y resignación. El murmullo en la sala se transformó en susurros de asombro. La gente apenas creía lo que veía y oía. Era como si la verdad, antes escondida bajo capas de mentiras, irrumpiera con una fuerza abrumadora, destruyendo toda la ilusión de orden y justicia que había sido cuidadosamente mantenida en ese lugar. La fiscalía, por su parte, reaccionó con una celeridad impresionante, aprovechando el momento de vulnerabilidad de los acusados. El fiscal principal, que hasta entonces parecía titubeante en confrontar figuras tan poderosas, ahora veía la oportunidad perfecta. Con la voz embargada por la indignación, solicitó la recusación inmediata del juez Whitfield del caso, bajo la alegación de grave conflicto de intereses y conducta antiética. Luego la petición más contundente, el arresto de Ricardo Delgado allí mismo, en el tribunal. Ese instante fue un punto de inflexión definitivo, un golpe certero que desestabilizó por completo la estructura corrupta que operaba impunemente en El Paso. El martillo de Whitfield finalmente cayó, pero no para cerrar la sesión, sino para marcar el fin de una era de impunidad. La noticia de la revelación de Esperanza y del arresto de Delgado no tardó en extenderse, reverberando mucho más allá de los límites de El Paso. La investigación, que parecía localizada en una ciudad pequeña, comenzó a expandirse como una mancha de aceite, alcanzando los pasillos del poder estatal. El nombre de Victor Langston, el fiscal general del estado, un político carismático y públicamente un gran reformista de la justicia, comenzó a ser susurrado junto con los de Delgado y Whitfield. Al principio, parecía improbable que alguien con su reputación impecable estuviera involucrado en algo tan sucio, pero Esperanza sabía que las apariencias engañan, y que los disfraces más convincentes eran justamente los más respetados. Langston, con su amplia sonrisa y su discurso populista, era un maestro en el arte de la manipulación. Había construido su carrera sobre la imagen de un defensor de la ley, un hombre del pueblo, pero la verdad era muy diferente.
Para Esperanza, él no era un mero participante, sino el verdadero arquitecto del encubrimiento, el cerebro detrás de una operación mucho mayor de lo que todos imaginaban. Era él quien manipulaba el sistema para sus propios fines políticos, asegurando que la suciedad permaneciera oculta bajo la alfombra. La red de corrupción que Delgado y Whitfield operaban en El Paso era solo una pequeña parte de algo mucho más amplio, y Langston era la pieza central de ese engranaje perverso. La presión sobre Esperanza, tras las revelaciones en el tribunal, aumentó exponencialmente. Se convirtió en un objetivo, no de amenazas directas, sino de intentos más sutiles, pero igualmente peligrosos, de neutralización. Mensajeros disfrazados de intermediarios, con propuestas veladas, comenzaron a aparecer. La oferta de Langston era tentadora para muchos, un cargo de alto perfil, una posición de prestigio que silenciaría a cualquiera con menos convicción. Pero Esperanza no era como los demás. Ella había visto de cerca la corrupción corroer vidas y sistemas, y el dolor de lo que su primo había pasado todavía estaba fresco en su memoria. La idea de ser comprada, de convertirse en parte del problema que ella juró desmantelar, era repugnante. Su negativa fue firme, inquebrantable. No había dinero, no había poder que pudiera desviarla de su camino. La intuición de Langston, la de que podría cooptarla, fue un error grave. Él subestimó la fuerza de su moral y la profundidad de su determinación. Esperanza sabía que la lucha aún estaba lejos de terminar. La caída de Delgado y Whitfield era solo el principio. El verdadero desafío era exponer al hombre detrás de bambalinas, al político que usaba su imagen de reformista para camuflar una red de manipulación aún más profunda. Era un juego de ajedrez de alto riesgo, y Esperanza, con su calma calculadora, estaba lista para el próximo movimiento. La escalada de la investigación al nivel estatal hizo el trabajo de Esperanza aún más complejo y peligroso. Ahora, no se trataba solo de desvelar la corrupción local, sino de exponer una red que alcanzaba los más altos escalones del poder. Carmen y Diego, sus fieles compañeros, la acompañaban en ese viaje, profundizando aún más en los registros financieros y en los patrones de votación, buscando cualquier vínculo que conectara a Langston con la suciedad. Los movimientos bancarios de personas vinculadas al fiscal general, antes imperceptibles en medio de tantas transacciones, comenzaron a revelar un flujo constante de dinero que, aunque discreto, apuntaba a un esquema de sobornos y favores. El objetivo ahora era claro: encontrar la prueba definitiva, aquella que ataría a Langston directamente a la red de corrupción. No bastaba la presunción, era necesario algo incuestionable. Esperanza sabía que la imagen pública de Langston era su mayor protección, construida sobre años de discursos convincentes y una aparente dedicación a la reforma. Para romper esa fachada sería necesario más que testimonios o documentos. Era necesaria una evidencia que lo expusiera en su propia voz, revelando su verdadera naturaleza. La búsqueda del arma secreta se intensificó, transformando cada día en una carrera contra el tiempo. La clave para derribar a Langston provino de una fuente inesperada, pero crucial: Luis, el exoficial que ya había proporcionado registros importantes. Él había sido un informante reacio, motivado más por la culpa que por la valentía, pero la caída de Delgado y Whitfield parecía haber encendido una chispa de coraje en su pecho. Luis se acercó de nuevo a Esperanza, visiblemente tenso, pero con algo vital en sus manos. Era una grabación, no un audio de una conversación formal o una reunión secreta, sino algo mucho más sutil, y por ello, devastador. Un momento de distensión, de habla casual, donde Langston, en un ambiente que él consideraba seguro y privado, revelaba su verdadera mentalidad. En esa grabación, la voz de Langston, antes tan pulcra y cautivadora en público, sonaba fría y cínica. Él hablaba con una displicencia chocante sobre cómo las narrativas son más poderosas que los hechos, describiendo sin pudor cómo él manipularía la percepción pública para servir a sus propios intereses políticos. Era un retrato íntimo y aterrador de su visión sobre la justicia y la verdad,
tratadas como meras herramientas para ascender. Él detallaba cómo controlaría la información, cómo distorsionaría la realidad para que la opinión popular se alineara con sus objetivos, no con la verdad. Era la prueba irrefutable de su hipocresía, la evidencia de que él era el verdadero titiritero detrás de esa red de engaños. La grabación de Luis fue el golpe fatal, la munición que Esperanza necesitaba para desmantelar la fachada impecable de Victor Langston. Con la prueba en mano, no había más espacio para negociaciones o intimidaciones. El equipo de Esperanza trabajó incansablemente para autenticar cada segundo de ese audio, asegurándose de que no hubiera resquicios para que la defensa cuestionara su veracidad. Carmen y Diego, con su experiencia, se sumergieron profundamente en los metadatos, confirmando la integridad de la grabación y la cronología de los eventos. Era un trabajo minucioso, casi invisible, pero esencial para que la verdad se sostuviera bajo el escrutinio implacable del sistema judicial. Con la prueba consolidada, el siguiente paso fue orquestar la exposición. No sería una filtración simple, sino una revelación controlada, planeada para causar el impacto máximo y evitar cualquier intento de Langston de eludir la situación. La estrategia de Esperanza siempre fue la de desenmascarar la corrupción de adentro hacia afuera, usando las propias herramientas del sistema contra sus depredadores. La verdad, por más incómoda que fuera, necesitaba ser entregada de forma que nadie pudiera ignorarla, ni siquiera aquellos que se beneficiaban de la oscuridad. El escenario estaba listo para la caída final. La exposición de la grabación de Langston fue un terremoto político. No fue solo un escándalo. Fue la prueba irrefutable de que el hombre que predicaba la justicia en público era, en 1900, en realidad, un manipulador cínico que veía la verdad como algo maleable. La prensa, inicialmente escéptica, no tuvo más opción que informar la historia con prominencia, y la opinión pública, antes tan favorable a Langston, se volvió contra él con una velocidad impresionante. Los titulares estampaban su hipocresía, y la credibilidad que había construido a lo largo de años se desmoronaba como un castillo de arena. La gente se sentía traicionada, y la indignación crecía con cada nueva revelación, impulsada por las voces que Esperanza finalmente había logrado liberar. Las consecuencias no tardaron en aparecer. La caída de Langston fue rápida y brutal. Bajo la presión de la opinión pública y de las investigaciones internas que se profundizaban cada día, fue obligado a renunciar al cargo de fiscal general. La renuncia, sin embargo, no lo libró de las consecuencias legales. La grabación, combinada con las evidencias de colusión con Delgado y Whitfield, que Esperanza y su equipo habían reunido, formó un caso irrefutable de corrupción y abuso de poder. El sistema, que tanto usó y manipuló, ahora se volvía contra él, desnudando su verdadera cara para el mundo. La caída de Langston desencadenó un efecto dominó, que barrió toda la red de corrupción. Ricardo Delgado, el policía arrogante, y el juez Robert Whitfield, su cómplice silencioso, ya no pudieron esconderse bajo la sombra de su protector. Las nuevas pruebas, impulsadas por la exposición de Langston y por la valentía de Luis, hicieron insostenibles sus posiciones. Los casos de mala conducta que habían sido convenientemente archivados por Whitfield fueron reabiertos, y los pequeños arrestos de Delgado, antes vistos como eficientes, ahora revelaban un patrón de abuso de poder y falsificación. Era el fin de una era de impunidad que había corroído la confianza pública en la justicia de El Paso durante años. El sistema judicial, que antes parecía intocable, comenzó a mostrar sus grietas. Las sentencias para Delgado y Whitfield fueron duras, reflejando la gravedad de sus crímenes y el peso de la confianza pública traicionada. No solo perdieron sus cargos, perdieron la libertad y la reputación, desterrados para siempre de los pasillos del poder que un día habían manipulado. La justicia, lenta y dolorosa, finalmente prevaleció. Para Esperanza, no era una cuestión de venganza, sino de restauración. Ver a esos hombres enfrentando las consecuencias de sus acciones era un paso crucial para comenzar a reconstruir la fe en un sistema que, durante mucho tiempo, había fallado en proteger a los más vulnerables.
con el polvo asentándose sobre las revelaciones y las sentencias, la historia de la corrupción en El Paso, y ahora a nivel estatal, acaparó las noticias. Lo que antes era un susurro, una desconfianza velada, ahora era un hecho flagrante que pedía cambios profundos. La caída de figuras tan prominentes dejó un vacío, pero también abrió un camino para la renovación. Para muchos, la sensación era de alivio, de que finalmente la justicia se había manifestado, aunque de forma tardía. Para otros, la herida aún era profunda, recordando que la lucha por la rectitud era un proceso continuo y exigiría vigilancia constante. Esperanza, en el centro de toda esta revuelta, mantuvo su postura discreta. A ella le ofrecieron la fama, los focos que se volverían hacia la heroína que desmanteló una red de corrupción, propuestas para cargos políticos, entrevistas exclusivas, reconocimiento público. Todo eso surgió en su camino. Pero su misión nunca fue sobre gloria personal. Ella sabía que la verdadera victoria no era tener su nombre estampado en periódicos, sino garantizar que el sistema, ese mismo sistema que la había herido en el pasado, comenzara a sanar. Su negativa a ser cooptada por la fama no sorprendió a aquellos que la conocían de cerca. Esperanza era, y siempre fue, impulsada por un propósito mucho mayor que el reconocimiento. Ella no buscaba un estrado, sino un fundamento sólido para la justicia. La visión de un sistema íntegro, que sirviera a todos y no solo a unos pocos privilegiados, era su norte. Esa convicción la llevó a un camino diferente, uno que ella ya había trazado en su mente mucho antes de que toda la corrupción fuera expuesta. La verdad es que Esperanza tenía un plan para el poscombate, una idea gestada en los largos meses de observación y en los momentos de frustración con la lentitud de la burocracia. Ella quería construir algo nuevo, algo que realmente marcara la diferencia y que actuara como un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la injusticia. Era un plan ambicioso, que exigiría la misma dedicación y resiliencia que la habían traído hasta allí, pero ella estaba lista para el desafío, con la misma calma inquebrantable que la caracterizaba. Su visión se concretó en el liderazgo de la Primera División Independiente para Derechos Civiles y Responsabilidad Institucional en Texas. No era un cargo político, ni una función de gabinete, empolvado, sino un espacio de acción directa, donde la burocracia se minimizaría y la justicia, la prioridad. Esta nueva división sería un puente entre la comunidad y el sistema, un lugar donde las voces de los silenciados finalmente encontrarían eco, y donde las quejas serían investigadas con la seriedad que merecían. Era un proyecto ambicioso, que exigía una ruptura de paradigmas y una dedicación que iba más allá del horario comercial. El objetivo principal de esta nueva división era claro: reconstruir la confianza en el sistema de justicia. Para Esperanza, esa era la verdadera victoria. No servía de nada arrestar a los corruptos si la gente seguía viviendo con miedo, desconfiando de cada oficial, de cada juez. Era necesario ir más allá de la punición, era necesario curar las heridas abiertas por la impunidad. Ella sabía que sería un proceso largo y desafiante, pero estaba determinada a ser la fuerza motriz detrás de ese cambio, garantizando que la verdad, aunque desorganizada y, muchas veces dolorosa, prevaleciera sobre el miedo y la indiferencia. Su equipo, compuesto por profesionales que compartían su pasión por la justicia, era pequeño, pero dedicado. No estaban motivados por grandes salarios o por la búsqueda de poder, sino por la convicción de que podían marcar la diferencia. Juntos, comenzaron a construir los cimientos de esta nueva división, estableciendo protocolos claros, canales de denuncia accesibles y un compromiso inquebrantable con la transparencia. Esperanza sabía que la confianza era como un cristal, difícil de construir y fácil de romper. Por eso, cada paso, cada decisión, se tomaba con la máxima cautela y responsabilidad, buscando siempre la imparcialidad. Dar voz a los silenciados se convirtió en el mantra de Esperanza. Las historias que antes eran sofocadas por el miedo y la incredulidad, ahora tendrían un lugar para ser escuchadas e investigadas. Ella pasaba horas escuchando a las comunidades, comprendiendo sus dolores y sus
frustraciones con un sistema que muchas veces las ignoraba o las oprimía. Para Esperanza, no se trataba solo de procesar criminales, sino de restaurar la dignidad de las personas y de garantizar que la justicia no fuera un privilegio, sino un derecho fundamental para todos, independientemente de su origen o condición social. La resiliencia de la verdad era, para Esperanza, el pilar de todo. Ella creía que, por más que intentaran suprimirla, por más que la encubrieran con mentiras y manipulaciones, la verdad siempre encontraría una manera de salir a la luz. Era una fuerza poderosa, desorganizada en su esencia, pero inquebrantable en su impacto. Su nueva misión era garantizar que esa fuerza tuviera el camino libre, que los obstáculos fueran removidos para que la justicia, impulsada por la verdad desnuda y cruda, pudiera florecer. No era un ideal romántico, sino una convicción forjada en años de observación de las realidades más duras. Esa creencia la guiaba en cada reunión, en cada planificación estratégica, en cada conversación con las víctimas. Ella sabía que la verdad no siempre era bonita o fácil de aceptar, pero era el único camino para la curación y para la construcción de un futuro donde la confianza en el sistema de justicia pudiera ser restaurada. Para Esperanza, la historia de su superación no terminaba con la caída de los corruptos, sino con el renacimiento de una esperanza, con la construcción de algo que pudiera verdaderamente servir y proteger a las personas, garantizando que sus voces nunca más fueran silenciadas por la indiferencia o por el miedo. El viaje de Esperanza, de la niña de San Antonio a la agente que desenmascaró una red de corrupción, era una prueba viviente del impacto de una persona que se niega a rendirse al silencio. Ella no era una figura legendaria de libros, sino una mujer de carne y hueso, con sus propios desafíos y dolores, que eligió no desviar la mirada de la injusticia. Esa negativa, esa obstinación en buscar la verdad, fue el motor que la impulsó a seguir adelante, incluso cuando el camino parecía intransitable. La lección de su vida era clara. La resiliencia no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. La influencia de su pasado, el dolor de ver a su primo sufrir en manos de un sistema corrompido, nunca la abandonó. Esta experiencia personal no la amargó, sino que la fortaleció, transformando su ira en un sentido de propósito inquebrantable. Cada paso que daba en su carrera, cada sacrificio personal, fue una inversión en la esperanza de que otras familias no tendrían que pasar por lo que la suya pasó. Ella era un recordatorio vivo de que los mayores cambios a menudo comienzan con las acciones de individuos comunes que se niegan a aceptar el statu quo. La ciudad de El Paso, antes marcada por la desconfianza, comenzó a respirar un aire diferente. Las noticias sobre la nueva división de derechos civiles, liderada por Esperanza, trajeron un atisbo de esperanza para aquellos que se sentían olvidados. La gente, antes reacia a denunciar, comenzó a presentarse, sus historias sumándose a la red de injusticias que ahora era cuidadosamente desvelada. No era un milagro, sino el resultado de un trabajo arduo, de la construcción de un ambiente donde la seguridad y la escucha activa eran prioridades. La semilla de la confianza, plantada con tanto cuidado por Esperanza, comenzaba a germinar en un suelo que parecía infértil. Cada caso que llegaba a la división de Esperanza era tratado con la máxima seriedad, sin distinción de quién era la víctima o el acusador. El equipo sabía que cada detalle importaba, que cada relato, por más insignificante que pareciera, podría ser la pieza que faltaba para desvelar un esquema mayor. La burocracia, tan común en otros departamentos, se minimizaba al máximo, permitiendo que la investigación y la acción fueran ágiles. Era un modelo de justicia que priorizaba la humanidad, que veía a las personas detrás de los procesos y que buscaba restaurar no solo la ley, sino la fe en la ley. La presencia de Esperanza en la dirección de esta división era un símbolo poderoso para la comunidad. Ella era la prueba viviente de que el cambio era posible, de que la honestidad podía prevalecer sobre la corrupción. La gente veía en ella no una burócrata distante, sino a alguien que entendía sus luchas, que compartía sus orígenes y que había enfrentado el sistema de frente. Esta identificación genuina
Fue un catalizador para que surgieran más denuncias, para que la voz del pueblo se hiciera más alta y clara. Con cada nueva historia escuchada, con cada nueva investigación iniciada, la fundación para un futuro más justo se solidificaba. Ella sabía que la reconstrucción de la confianza era un trabajo de hormiga, sin atajos ni soluciones mágicas. Llevaría tiempo para que las heridas se curaran y para que la población se sintiera verdaderamente segura al confiar en las instituciones que, durante tanto tiempo, las habían desamparado. Pero Esperanza estaba preparada para esta maratón, con la paciencia y la persistencia que la habían llevado hasta allí. El brillo en sus ojos no era de agotamiento, sino de una determinación serena, la de quien sabe que está en el camino correcto, y que la verdad, al final, siempre ilumina los rincones más oscuros. La historia de Esperanza no trataba de un final feliz instantáneo, sino del viaje continuo de la resiliencia. La justicia no se manifiesta como un rayo en cielo azul. Se construye ladrillo a ladrillo, con esfuerzo y sacrificio. Y con cada nueva denuncia recibida, con cada caso investigado y con cada vida impactada positivamente por la nueva división, Esperanza veía un reflejo de la poderosa resiliencia de la verdad. Era un testimonio de que, por más que intentaran enterrarla, por más que la manipularan o la distorsionaran, la verdad siempre encontraría una manera de florecer. El legado de Delgado, Whitfield y Langston, antes de impunidad y miedo, estaba siendo lentamente reescrito por un nuevo capítulo de esperanza. No es que las memorias de las injusticias se borraran, pero se convertían en un recordatorio de lo que ya no debería tolerarse. El trabajo de Esperanza era más que castigar a los culpables. Se trataba de sanar la herida social, de reconstruir el tejido de confianza entre los ciudadanos y las instituciones que deberían protegerlos. Era un trabajo que exigía paciencia, pero que, día tras día, mostraba sus frutos. A cada victoria, por pequeña que fuera, la voz de Esperanza resonaba un lema simple, pero poderoso. La verdad, por más que intenten esconderla, siempre encuentra un camino. No era una fuerza de la naturaleza incontrolable, sino una manifestación de la persistencia humana. Esa filosofía impregnaba todo su trabajo, desde la forma en que entrenaba a su equipo hasta la manera en que se comunicaba con las comunidades. Era un recordatorio constante de que la justicia no es un destino, sino un viaje, y que la vigilancia y la resiliencia son el combustible de esa caminata. Su vida, antes un laberinto de disfraces y secretos, ahora estaba dedicada a la transparencia. Cada acción de su nueva división estaba pensada para ser un ejemplo, un faro de integridad, en un estado que había sido sacudido por tanta corrupción. Ella no solo lideraba, ella inspiraba, y esa inspiración venía de su propia historia, de su capacidad de transformar el dolor personal en una fuerza motriz para el cambio, demostrando que el impacto de una sola persona, cuando es impulsada por un propósito verdadero, puede ser monumental y duradero. La historia de Esperanza se convirtió en un testimonio para muchos, una prueba de que, incluso en las mayores adversidades, el coraje y la integridad pueden desmantelar lo que parecía inquebrantable. Ella ya no era solo una agente encubierta, era una figura de esperanza, un ejemplo vivo de que la lucha por la justicia, por más ardua que sea, nunca es en vano. Su capacidad de transformar la humillación pública en un detonante para la verdad, de usar el desprecio de sus oponentes como combustible, demostraba una fuerza interior que pocos poseían. Era una resiliencia tranquila, pero poderosa. El legado de aquella operación no se resumía en los arrestos y sentencias. Se manifestaba en los pequeños cambios diarios que Esperanza y su equipo implementaban. Con cada queja validada, con cada investigación transparente, la confianza de la gente comenzaba a ser restaurada. Las calles de El Paso, antes marcadas por un silencio opresor, ahora escuchaban las voces de aquellos que se sentían seguros para hablar. Era un proceso lento, pero constante, de curación para una comunidad que había sido herida por la corrupción, y Esperanza era la arquitecta de esa reconstrucción.
La historia de Esperanza se arraigaba en la idea de que la verdadera victoria no era solo castigar a los culpables, sino asegurar que la verdad se convirtiera en una fuerza imbatible, una herramienta de liberación para todos. Su negativa a ceder a la tentación del poder o la fama resaltaba su compromiso inquebrantable con la reconstrucción de la confianza pública. Ella sabía que la justicia no era un espectáculo, sino un servicio esencial, y que cada caso, por pequeño que fuera, contribuía a solidificar los pilares de un sistema más equitativo. Era un trabajo incansable, que exigía más que solo competencia técnica. Exigía un alma dedicada y una paciencia de monje. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas resistencias, pero la visión de Esperanza era clara. Se mantenía enfocada en el objetivo mayor: garantizar que la verdad, en su forma más cruda y desorganizada, pudiera respirar libremente, sin las ataduras del miedo y la indiferencia que durante tanto tiempo habían sofocado las voces de los ciudadanos. El camino era largo, pero ella apenas estaba comenzando. La historia de Esperanza se desarrollaba, no como un cuento de hadas donde todo termina perfectamente, sino como la vida real, con sus complejidades y desafíos continuos. Ella había plantado las semillas del cambio, y ahora, con su división, estaba cultivando un terreno fértil para la justicia. Cada día, más personas creían, más voces se unían al coro de la verdad, y la red de complicidad que antes parecía inquebrantable comenzaba a deshacerse por completo, sustituida por una red de responsabilidad e integridad. El impacto de una persona que se niega a callarse era palpable en cada calle de El Paso. Lo que Esperanza construía era un legado. No era un monumento para sí misma, sino un cimiento para las futuras generaciones. Ella quería que El Paso se convirtiera en un lugar donde la justicia no fuera un privilegio, sino un derecho accesible a todos, donde el color de la piel o la cuenta bancaria no determinaran el valor de una vida. Era un trabajo continuo, sin fin a la vista, pero cada paso adelante era un testimonio de su creencia inquebrantable en la capacidad humana de superar la oscuridad y elegir la luz de la verdad. La historia de Esperanza era en su esencia un himno a la poderosa resiliencia de la verdad. No era una verdad poética o fantasiosa, sino la verdad cruda y desorganizada que, a veces, es difícil de afrontar. Ella había probado que, incluso en medio de la indiferencia y el miedo, esa verdad tenía el poder de levantarse y desmantelar imperios de mentiras. Su viaje, marcado por sacrificios y un coraje silencioso, mostraba que el impacto de una sola persona, cuando está firmemente anclada en sus principios, puede resonar en toda una comunidad, inspirando a otros a no doblegarse ante la injusticia. El trabajo de Esperanza en la nueva división independiente no paró con los arrestos. Apenas estaba comenzando. Su misión era reconstruir, ladrillo a ladrillo, la confianza en un sistema que había fallado y dar voz a cada individuo que, por miedo, había permanecido en silencio. Ella había rechazado la fama y los cargos políticos, eligiendo un camino de servicio genuino. Y así, en El Paso, la verdad, impulsada por la determinación inquebrantable de Esperanza, prevalecía, no como un milagro, sino como el resultado de una lucha persistente y de la negativa de una mujer a rendirse al silencio.